Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, les habla la profe Jay. Eh, este video es para que entre todos podamos aprender qué es un informe de lectura y cuáles son los pasos a seguir para realizarlo correctamente. ¿Qué les parece si empezamos? ¿Vamos? Están como los emoticones, con muchas dudas y preguntándose de qué se trata el informe de lectura. Bueno, un informe de lectura es un reporte sobre el contenido de un libro, ensayo, revista, artículo o cualquier material de lectura que sea producto de interés. Un informe de lectura debe contener la información más relevante, es decir, lo más importante de un escrito, y es de gran utilidad para trabajos de investigación. Es una síntesis de determinada lectura que hayas hecho sobre cualquier tema, en nuestro caso Martín Fierro. En él debes incluir citas textuales del libro o artículo. ¿Cuáles son los pasos que debemos seguir para realizar correctamente un informe de lectura? Bueno, hay pasos muy sencillos pero muy importantes que debemos seguir para realizarlo correctamente. En primer lugar, debemos leer atentamente el texto. En segundo, buscar y subrayar los términos que desconocemos. Es decir, esas palabritas que nunca escuchamos o que no sabemos qué significan. Debemos anotarlas y buscarlas en el diccionario. Luego de buscar esas palabras, haremos una relectura. Es decir, volveremos a leer el texto y seguramente lo vamos a comprender mejor porque ya tendremos incorporadas esas palabras que al principio no entendíamos qué significaban. En la segunda lectura, marcaremos las ideas principales del texto. Realizaremos anotaciones marginales, es decir, pequeñas anotaciones al costadito del texto y vamos a marcar las palabras clave, ¿sí? Y por último, realizaremos un resumen del texto leído. Acá mucha atención, chicos. ¿Por qué? No debemos confundirnos. Un informe de lectura no se trata de un resumen de los textos, sino más bien la incorporación de sus temas y sus ideas principales para luego hacer un análisis propio, ¿sí? Chicos, cuando lleguemos a esta instancia habremos avanzado muchísimo. Luego de realizar nuestro super análisis, podemos comenzar a escribir. Manos a la obra. Antes de comenzar con la escritura de nuestro informe, debemos tener en cuenta que el mismo está sujeto a una estructura interna, o sea, reglas que debemos respetar y que si nosotros las seguimos correctamente, lograremos que nuestro trabajo sea muy exitoso, ¿sí? Así que a prestar mucha atención a estos pasos que tenemos que seguir. Bueno, el primer paso a realizar es la portada de nuestro trabajo. ¿Qué va a poseer esta portada? Bueno, va a tener nuestros datos personales, nombre, apellido, curso, turno, el nombre de la profe, en este caso el mío, la profe Jay, título del libro y nombre del autor. Título del libro y nombre del autor son muy importantes, por lo tanto, si lo podemos centrar, subrayar, ponerle una letra un poquito más grande, bueno, para que llame la atención, ¿sí? Eso es lo que va a tener que tener nuestra portada. Paso número 2. Presentación del autor y un breve resumen de la obra. Es decir, vamos a poner alguna información sobre el autor, que es José Hernández, datos sobre su vida y bueno, mencionar en qué año escribe esta obra y algunos datos sobre este libro, ¿no? Que por ejemplo es una obra literaria considerada como un ejemplar para el género gauchesco. Recuerden que no hay que excederse con esta información. En este punto no nos tenemos que exceder. Tiene que haber información acotada pero importante, ¿sí? Bueno, el paso número 3 sería la mención del tema o asunto que trata esta obra. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que el poema de Martín Fierro
narra el carácter independiente, heroico y sacrificado del gaucho. Ese sería un ejemplo. Podemos poner otros también. El siguiente paso es ideas principales de la lectura. En este punto podemos poner que el poema en parte es una protesta en contra de la política del presidente argentino Domingo Faustino Sarmiento de reclutar forzosamente a los gauchos para ir a defender las fronteras internas contra los indígenas. Ese es un ejemplo. Pueden poner otro si quieren. El siguiente punto es muy importante. Acá es donde nosotros debemos plantear un objetivo y una postura, es decir, la postura que tomaremos como eje central de nuestro trabajo. Por ejemplo, acá podríamos escribir: en el presente trabajo tomaremos como eje principal trabajar la cosmovisión del gaucho frente al contexto que le toca vivir. Una vez ya mencionado nuestro eje de trabajo, nuestro eje central y postura, lo que tenemos que hacer es defenderlo. ¿Cómo lo vamos a argumentar y defender? Muy sencillo. Vamos a buscar dentro de la obra esas ideas, citas textuales, situaciones en las cuales se vea planteado o reflejado este tema que nosotros queremos mostrar y comentar, ¿sí? El siguiente paso es la conclusión. Para dar cierre a nuestro informe es necesario realizar una síntesis global de todo lo escrito hasta aquí. En esta instancia es necesario demostrar los conocimientos ya adquiridos, es decir, poder dar cuenta acerca de la información seleccionada y de qué manera esa información influye en tu postura. Recordá que ya no puedes agregar ni mencionar nada que no esté dentro de tu informe. Una vez finalizado nuestro informe, vamos a proceder a la introducción de la bibliografía. Dentro de la bibliografía vamos a volcar la información acerca de las fuentes, es decir, información acerca de aquellos textos que utilizamos para la realización de nuestro trabajo. Tal como lo vemos en pantalla, lo vamos a introducir de esta manera: apellido, nombre del autor, título de la obra, lugar de edición, nombre de la editorial y año de edición. Esta información va a estar presentada en orden alfabético, ¿sí? Antes de dar por finalizado nuestro trabajo, hay un paso muy importante que debemos hacer y es leer todo nuestro texto. Tenemos que asegurarnos de que no haya ningún error. Prestar atención a cada párrafo, al comienzo, al final, a la puntuación, a la tildación. Otra cosa que tenemos que tener muy presente es el lenguaje académico. Usar palabras apropiadas y adecuadas a lo que es la seriedad de nuestro trabajo, ¿sí? Si bien dentro de Word podemos encontrar muchas letras que nos van a parecer muy lindas, lo más conveniente siempre es usar la letra Times New Roman o Arial en número 12. Como así también usar el justificado en 1,5, que ese va a ser el espacio que va a haber entre líneas, ¿sí? Eso me va a permitir a mí poder hacer una corrección mucho más prolija. Una vez terminados estos pasos, sí podemos festejar y dar por realizado nuestro trabajo informe de lectura. Espero les haya servido este video que hice con mucho cariño. Y en el caso de que surja algún inconveniente o duda al momento de realizarlo, saben que me pueden mandar un mensaje o un mail y estoy a su entera disposición. Les mando un abrazo enorme y bueno, nos estamos viendo y hablando. Espero ansiosa sus trabajos. Besotes.